Amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Efesios capítulo 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 6 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 10. Vamos a leerlo de manera rápida, Efesios capítulo 6 versículo 10, y vamos a fijarnos en ciertas palabras que describe Efesios capítulo 6. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza del poder de Dios reside en nuestro interior y el Señor quiere que desde nuestro interior, renovando nuestra mente con la palabra, transformando nuestras vidas con el poder de Dios, podamos estar fuertes siempre. 11. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y esta es la palabra que queremos presentar ahorita. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Así es que Dios quiere que estemos firmes, que aprendamos a estar firmes, que consideremos el estar firmes. Y para ello dice la Escritura, revestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas del diablo, contra las mentiras del diablo. El diablo no va a venir a presentarte y decirte, soy el diablo y vengo a pelear contra ti, vengo a hurtarte, a matarte y a destruirte. No, el diablo se viste como ángel de luz y sutilmente te va a querer engañar, te va a querer que tú voltees hacia las cosas naturales, hacia las cosas de los sentidos, hacia las cosas de la carne, que tú alejes tus ojos de Jesús, que tú alejes tus ojos de la palabra, que tú le des vacaciones a la fe, que permitas que la incredulidad venga a ti. Te va a presentar sistemas de pensamiento que parecen muy buenos, que parecen muy interesantes, eh, que parecen importantes, pero son pensamientos o sistemas de pensamientos o como la Biblia les llama, huecas sutilezas que te apartan de la verdad de la palabra. Versículo 13, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerda que el diablo utiliza a personas, utiliza actitudes de las personas, utiliza sistemas de pensamiento de las personas para pelear contra ti. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los sistemas de pensamiento de las personas. Cuando estas personas están dirigidas por el príncipe de la potestad del aire, por las mentiras, por los engaños, pero no debemos o debemos considerar el no entrar en conflicto con las personas, porque uno de las fallas del cristiano o de los errores del cristiano es no entender que donde hay celos, contienda, donde hay pleitos, se establece toda obra perversa. Le damos oportunidad al diablo de que haga de las suyas, de que haya ofensas y de que se consideren o que haya la posibilidad de que haya problemas más serios y más fuertes. Los países entran en guerra, las familias se destruyen unas a otras, los matrimonios se destruyen unos a otros, los padres a los hijos con los padres, por causa de permitir los conflictos, las contiendas entre ellos. Es muy importante que entendamos que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados, potestades, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Cuando leemos este versículo, el versículo 12, tal parece como que está hablando de algo espiritualmente muy poderoso y muy potente, pero debemos recordar que Colosenses capítulo 2 nos enseña, y la escritura así lo establece, las cartas de Pablo, los evangelios, las cartas del apóstol Pedro, Judas, que nosotros tenemos la victoria, que somos más que vencedores en Cristo, que el diablo ya no tiene poder y autoridad. Todo principado y potestad del diablo mismo, Satanás, fue vencido por Cristo Jesús en el Calvario. Cristo Jesús los expuso públicamente, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Escritura en en Colosenses capítulo 2. Y ahí mismo el Señor nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida. No dejamos el mal por el bien. No, no somos como esos religiosos que
ahora antes hacíamos el mal y ahora nos convertimos para hacer el bien. No, estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Y algo importante que viene en Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15 es que no solo estábamos muertos, sino que el acta de los decretos que nos era contraria fue quitada del medio cuando Cristo Jesús la clavó en la cruz. Es decir, Él pagó por todas nuestras deudas. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Esto es tan importante que podamos entenderlo. Todos nuestros pecados fueron perdonados de tal manera que el acusador ya no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder, sino que no puede acusarnos, no puede culparnos delante de Dios porque ya no tiene esa autoridad. Fue vencido, fue derrotado, pero quiere venir con engaños y con mentiras, hacerte creer de tu culpabilidad para que entres en condenación, en culpa. Pero cuando nosotros permanecemos en la firmes, en la convicción de que todos nuestros pecados fueron perdonados, entonces no nos levantamos para vivir en condenación y culpa. No nos levantamos para pecar porque amamos a Dios, porque Él nos amó, porque Él nos perdonó y porque sabemos que si nos sujetamos a los errores, a las equivocaciones, al pecado, vamos a permitir al diablo que venga a acusarnos, que venga a intentar robar, matar y destruir. Bien, pero seguimos adelante. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Revestidos de la armadura, tomar la armadura para estar firmes, firmes, dice la Escritura. Es importante que entendamos que debemos estar firmes. Dice el versículo 14, estad pues firmes. Una vez más lo vuelve a decir el apóstol Pablo y lo dice de esta manera. Debemos ceñir nuestra cintura con la verdad de la palabra. Revestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia cubriendo nuestro corazón. Hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Estamos en paz para con Dios y tenemos acceso a la preciosa y maravillosa gracia a través de la fe de Jesús. Calzados los pies del apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos saber que la guerra ya terminó y que Dios hizo la paz para con el hombre a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que necesitamos predicar el Evangelio, predicar la paz, predicar el amor, predicar el perdón de nuestros pecados, predicar la vida de Cristo, predicar el reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, la necesidad de ser salvados y de predicar el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Bien, pero dice el versículo 16, pero sobre todo, respecto a la armadura, tomen el escudo de la justicia, el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos encendidos del maligno, del diablo. Tomen el escudo de la fe. El escudo tiene el poder, la capacidad de protegernos completamente. El escudo tiene el poder, la capacidad de protegernos completamente y esto tiene que ver con la fe, el escudo de la fe. La fe viene por oír la palabra, la fe viene por oír la palabra. La fe lo que hace es permitirnos que podamos apropiarnos de lo que Dios ya nos concedió por gracia. La fe es nuestra respuesta a lo que Dios ya nos concedió, a lo que Dios ya nos dio, empezando porque Dios mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Somos altamente favorecidos en Cristo, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos completamente sanados, somos más que vencedores en Cristo. Fuimos llamados a reinar, fuimos llamados a hacer la alabanza de la gloria de su gracia. Somos aceptos en el amado. Esa es la fe en la cual tenemos que prevalecer para que cuando vengan ofensas, cuando vengan mentiras, cuando vengan engaños, nosotros estemos firmes y estemos cubiertos de tal manera que cuando a ti te acusen de algo, si alguien viene y te dice, oye, es que tú estás acusado de un robo en un banco en Polonia. Bueno, tú puedes entender que jamás has ido a Polonia y que tú no has entrado a ningún banco a robar, por lo tanto cualquier cosa que digan al respecto te va y te viene, como vulgarmente se dice, porque tú no tienes ningún problema respecto a eso. Es decir, es un engaño, es una mentira. Bueno, cualquier cosa la debes de considerar así, aunque se parezca,
aunque parezca que a ti te pertenece, tú tienes que considerarla como algo así, que no es tuyo. Y la única manera es a través del escudo de la fe. No permitir abrazar ninguna ofensa, no permitir abrazar ningún engaño, ninguna mentira que se hable acerca de ti. Tú tienes que entender que la verdad es lo que la palabra de Dios dice que tú eres en Cristo. Si alguien viene y te dice que tú tienes escasez y pobreza por tal o cual cosa, tú necesitas entender que tú has sido altamente favorecido, grandemente bendecido, que la bendición y la prosperidad y el poder de hacer riquezas está en tus manos, que tú tienes un corazón generoso. Si alguien viene y te dice, o los sentidos te dicen, o los síntomas te dicen que tú estás enfermo, tú tienes que permanecer firme con la coraza de la fe en contra de esa acechanza, de esa artimaña del diablo, de que tú has sido completamente sanado, porque por las heridas de Cristo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo para darnos paz fue sobre Él. Así es que tú necesitas permanecer firme sabiendo que tú eres completamente sanado en Cristo. Y así en cada una de las verdades de las promesas que nos fueron concedidas, que son parte nuestras. Así es que desde nuestro interior, por el poder del Espíritu Santo, por la palabra del Señor, por la fe, con la coraza de justicia, resistimos los dardos encendidos del enemigo. Esto es bien interesante porque cuando escuchamos dardos encendidos del enemigo podríamos pensar que es algo poderosísimo, pero no lo es. Pero realmente no lo es porque el diablo está derrotado. Pero mira, te lo voy a poner en estos términos. Podemos entender que el diablo está derrotado, que es así de chiquitito, que está debajo de nuestros pies. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos lanza una ofensa? La abrazamos de tal manera que pensamos que le damos tanto valor y tanta importancia, tanto poder tiene la ofensa que nos deja venir un hermano, un familiar, un pariente, alguien en quien confiábamos, y entonces le damos tanto poder a esas cosas. ¿Qué tal parece que esa ofensa tiene más poder que el mismo diablo? Bueno, pues esas son las cosas que utiliza el diablo. Esos son los engaños y las mentiras. A veces al hombre, a las personas les gusta juzgar a los demás. No ver la viga en el ojo propio, sino ven la paja en la vida propia, en la vida ajena, perdón. Y le damos poder a esas cosas. Y entendemos que el diablo no tiene poder y está así de chiquitito y está debajo de nuestros pies. Pero a cosas tan carnales, tan sutiles, que el mismo diablo utiliza, pero a veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar, les damos tanto poder y tanto valor, como a veces le damos más valor al estar 5 horas viendo la televisión o estando en el celular o desperdiciando el tiempo que darle el valor a media hora, a 1 hora de lectura de la Biblia. O le damos tanto valor a los quehaceres, le damos tanta importancia y tanto poder a las cosas que no edifican, que no agregan vida a nosotros, en lugar de media hora o 1 hora de estar reunidos escuchando la palabra, estudiando la palabra, recibiendo la palabra. Es que es muy importante que seamos diligentes, que podamos darle el valor a las cosas que son verdaderas, que son dignas de alabanza, que tienen que ver con Cristo, con la fe, con la gracia, con la justicia de Dios, y identificar que todas las cosas que son contrarias a la palabra pueden causarnos problemas en un momento dado, pero no debemos darle importancia. Hay gente que le da importancia, tanto valor a la inseguridad, a los problemas. Ya veíamos a la mayoría de los cristianos, 95% de los cristianos o más, hace 2 años, sucumbiendo, atemorizados, dándole valor a cosas que realmente no tienen valor. Cuando tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra, al mismo Dios que levantó entre los muertos a Jesús, al mismo Dios que calmó las aguas, que caminó sobre las aguas, al mismo Dios que a través de Moisés partió el mar en dos, al mismo Dios que se le llamaba el Dios de los ejércitos, al mismo Espíritu de Cristo que mora en nosotros, y desestimamos. Quien tiene poder es Dios, que es Cristo Jesús en nosotros.
el mismo poder, como lo dice Efesios capítulo 1, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Por eso necesitamos revelación del Espíritu para que podamos entender la herencia que nos ha sido dada, que podamos entender el llamamiento de Cristo para nosotros y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Y esto no viene si el Espíritu de Dios no nos lo revela cuando nosotros no estamos disponibles, pero Él está disponible para hacerlo continuamente a través de meditar la palabra, a través de conocer la bendición, de conocer a Cristo y tener una relación personal con Él y conocer todo lo que nos ha sido concedido por gracia en la palabra.